Listo, Rico. Démosle la bienvenida a estos muchachos. Ya les voy a compartir pantalla. Pero les hacemos una introduccióncita al cuento. Claro, claro que sí, doctor. No te preocupes que yo los introduzco. Listo. Creo que ya puedo compartir pantalla. Con esto vamos a iniciar el día de hoy, muchachos, con los muy buenos días otra vez para quienes están terminando todavía de ingresar. Esperamos que estén muy bien, que ya estén prácticamente terminando o enviando sus guías número 0, que les esté yendo muy bien con ese desarrollo de esas guías. Y bueno, pues yo, como no los había visto hace 8 días, qué bueno tenerlos otra vez en este espacio. Me alegra mucho estar entre ustedes otra vez. Qué bueno. Ojalá que este año podamos aprender mucho, mucho, mucho y que podamos crecer mucho como seres humanos. Más que adquirir mucho conocimiento, ¿cierto? Lo más importante es que nos vayamos formando como seres humanos y que contribuyamos de algún modo a esta sociedad, ¿cierto? Que el conocimiento que adquiramos no quede en balde, que no sea solamente por cumplir en el bachillerato, sino que le saquemos utilidad a ese conocimiento. Sotico, ahora sí son todos tuyos. Bueno, hijos e hijas mías, buenos días. Qué alegría encontrarlos de nuevo. Yo sé que muchos y muchas de ustedes se les han olvidado algunas cositas y cuando ven esta imagen estarán diciendo, pero ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? En la medida en que vamos a ir explicando y mostrando las cosas, ustedes se van a ir dando cuenta de la relación que tiene esta imagen y de lo que vamos a hablar con el trabajito que hicieron de la guía 0. De la guía 0. Ahorita les vamos a mostrar unas imágenes que tienen que ver con los requisitos que se necesitan para ser aspirante a representante de grupo. Y después de que hagamos esa parte, yo les voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el personero estudiantil, que sería la actividad que sigue después de que hagamos esto el 16, que se va a hacer la elección del representante de grupo. Muchachos, miren, ¿de dónde sale este cuento? ¿De dónde salen los representantes de grupo? ¿De dónde salen el personero de los estudiantes? ¿Quién se inventó eso? ¿Quién se inventó ese cuento? ¿Quién dijo, bueno, hay que hacer esto y esto tiene que existir? O sea, ¿quién fue el sabio que se inventó ese tipo de cosas? Muchachos, esto hace parte de un cuento que se llama El gobierno escolar. Eso hace parte de un cuento que se llama El gobierno escolar. ¿Y qué es el gobierno escolar? El gobierno escolar son varios organismos, varias instancias, por decirlo así, que existen al interior de los colegios, tanto públicos como privados, liderados por el rector para gobernar, para manejar los colegios, para orientarlos.
Esto es política. Esto es política. Y en el trabajito que ustedes hicieron, de la guía cero, que ya algunos me han mandado, ahí hablamos de política. Y ahorita más adelantico, en un videito que les voy a mostrar sobre el origen de las ciencias sociales, ahí se vuelve a hablar de política. Entonces, eso es el gobierno escolar. ¿Desde cuándo en Colombia se habla de gobierno escolar? A partir de la Constitución del 91. Constitución de 1991. Desde ahí se habla de gobierno escolar. Antes no. Antes no. Antes en los colegios, los rectores y los coordinadores eran los únicos que tenían voz y voto. Ahora no. Ahora hay una serie de organismos que tienen voz y voto. En el artículo 40, la Constitución del 91 establece que todo ciudadano tiene derecho a participar de la vida política del país. Bien sea en un municipio, en un departamento, en el país, en un colegio. Entonces, a partir de ese artículo 40 de la Constitución, es donde surgen estos organismos de los que hoy vamos a hablar un poquito. Después, en 1994, se aprueba una ley, que es la ley 115, Ley General de Educación. Y en esa Ley General de Educación, en el artículo 142, entonces se retoma lo de la Constitución y bueno, y empieza a funcionar este cuento. Después, más adelantico, hay un decreto de 1860 que reglamenta la ley y refuerza esto y ya, y se pone en práctica en los colegios todo este cuento. Por eso, hoy estamos hablando de esto. ¿Y qué establece la ley? Establece que dentro de los 30 días después de cada año de haber empezado a funcionar los colegios, deben elegir el gobierno escolar. Y por eso nosotros vamos a proceder a elegir a los representantes de grupo, vamos a proceder a elegir al personero, al consejo de padres de familia, etc. ¿Quiénes conforman el gobierno escolar? Para que ustedes sepan los que van a participar como candidatos de estos órganos. ¿De dónde viene el cuento? Para que usted no vaya a ciegas. Ah, es que yo estoy aquí y soy representante de grupo y yo no sé por qué a mí me eligieron y yo no sé el origen de eso. Y mucho menos el personero. Entonces, los órganos o las partes que conforman el gobierno escolar son el consejo directivo, el consejo académico, el consejo de estudiantes, el personero de los estudiantes y el consejo de padres de familia. Todos esos órganos hay que elegirlos democráticamente cada año en las instituciones educativas, sean públicas o sean privadas. Sean públicas o sean privadas. Entonces ya a partir de hoy, absolutamente todos y todas ustedes saben qué es el gobierno escolar. Todos saben cuál es el origen legal, artículo 40, ley 115, decreto 1860. Todos saben que eso es el gobierno escolar y por eso estamos hablando de eso. Y saben que eso que establece la Constitución en el artículo 40, que todos podemos formar parte de la vida política de las instituciones del país, no sé qué, está reforzado por la ley 115 de educación y por el decreto 1860. Ahí está el fundamento. Ahí está el fundamento. Entonces, con base en eso, ya, y les dije hace 8 días, los compañeritos y las compañeritas de 11 ya deben estar pensando
ya deben estar pensando quiénes se van a postular, quiénes se van a postular para la personería del colegio. Importantísimo, oiga bien, importantísimo que lo hagan, importantísimo que lo hagan, porque ahí tú muestras tu capacidad de liderazgo. Mucha gente que hoy hace parte de la vida política del país, han empezado en estas cositas, han empezado en estas cositas. Lastimosamente, pues, aquí en Colombia la gente le tiene cierto miedo a la vida política porque generalmente se identifica al político con la corrupción y con todas cosas, pero en la vida política hay de todo. Hay gente que es muy buena y hay otros que son unas porquerías, pero estamos formando líderes como ustedes y ustedes no van a hacer porquerías, ustedes van a ser una gente muy, muy correcta, muy honesta, etc. Hablando un poquito del personero estudiantil que hace parte del gobierno escolar, yo les voy a decir 2 o 3 cositas antes de que veamos las imágenes de lo que se requiere para ser un representante de grupo, para que desde ya, oiga bien, para que desde ya los compañeritos de 11, ojalá muchos, vayan pensando quiénes se van a postular para la personería estudiantil del año 2021. Muchachos, ustedes los que ya están en 11 y décimo, ustedes llevan un largo recorrido en este cuento de la vida escolar y del gobierno escolar y de la política institucional y todas esas cosas. ¿Qué es el personero estudiantil? Ustedes lo saben. Se los voy a recordar. Se los voy a recordar. Un estudiante del grado 11. Un estudiante del grado 11 que lleve más de un año en el colegio. Un año o más en el colegio. Y que tenga metido aquí en el disco duro que la misión de él es velar por los derechos de los otros, que la misión de él es estar pendiente de que los otros cumplan con sus deberes. Básicamente, eso es lo que hace el personero de los estudiantes. Vuelvo y le repito, compañeritos de 11, apréndanselo. Compañeritos de décimo, apréndanselo porque a ustedes también les va a tocar. ¿Quién dijo que hay que tener un personero? Ya les dije, la Constitución en el artículo 40, la ley 1860, la ley 115 y el decreto 1860 dijeron eso. ¿Qué requisitos, además de tener un año en el colegio, debe reunir una persona para aspirar a la personería? Tener buen rendimiento académico, tener buen rendimiento disciplinario, buenos comportamientos. Y nosotros sabemos que de décimo para 11 viene gente que reúnen sobrados esos requisitos. ¿Qué debe hacer? Pues ya lo tenemos, ya tenemos que la defensa de los derechos, hacer cumplir los deberes, presentar ante el rector solicitudes respetuosas y oportunas de cosas que ellos crean que se necesitan en el colegio. El personero de los estudiantes no se puede poner durante su campaña, no se puede poner a prometer cosas que no estén a su alcance. El personero de los estudiantes no se puede poner a prometer cosas que impliquen gasto de plata, porque ya eso es otro cuento.
va a promover deberes y derechos, y si de pronto hay una cosa que implique plata, hablar de una manera muy respetuosa con quienes manejan esas cosas en el colegio. ¿Cuándo se debe elegir? Ya les dije, todo el gobierno escolar debe elegirse dentro de los primeros 30 días calendario de, de haber iniciado el año escolar. Entonces, ahí tienen ustedes, muchachos, muchachas, niños, niñas, hijos míos, hijas mías. Ahí tienen ustedes un resumen cortitico de lo que es el gobierno escolar, de lo que es la personería. Ahorita vamos a hablar en unas imágenes de los representantes de grupo, para que de una vez, compañeritos de 11, vayan pensando, vayan pensando. Y vayan pensando en un programita. Usted puede hacer esto. Bueno, si yo me lanzo para personero y me eligen, ¿yo qué haría por el colegio? ¿Yo qué promovería? Y esas cositas las escribes y más adelante los que se lancen presentan un proyectico. Los del área de sociales, los del componente de sociales, miramos ese proyectico y determinamos qué tan viable es o qué hay que corregir, etcétera. Y iniciamos la campaña y vienen las elecciones, la vida democrática, la política, etcétera. Compañerita Joana, Hola. podemos proceder con las imágenes para lo del... Claro que sí. Ya mismo. Profe, buenos días, disculpe. Te estás disculpada, te oímos. Es que yo tenía una pregunta. Si Dígame. es representante de grupo, puede ser personero. No, mija, no. Si usted es representante de grupo, usted no puede ser personero, usted no puede desempeñar dos funciones al tiempo. Ok, Usted o es una cosa o es la otra. listo, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, muchachos, dice, dice ahí, Joana, ¿qué dice ahí en esas letricas de arriba? Perfil del estudiante. Perfil del estudiante que aspira a ser representante de grupo. Perfil del estudiante que aspira a ser representante de grupo. Aguilar Muñoz Manuela está en la sala, está en la reunión. Sí. Sí, está ahí. Tú fuiste la que me contestaste. Manuela. El... Manuela, hable duro, mija. Señor, Por favor, me lees esas cositas que hay ahí acerca del perfil del representante de grupo. ¿Sí se alcanza a comprender o le cambio la letra? No, sí se alcanza con... no, cambiemos la letra mejor, sí, por favor. Listo, espérenme pues. Ya, ya me salgo y le cambio la letra a esto. Pongámosla en una que todos entendamos. Ay, eso es todo. Eso, mucho Ahí mejor. sí. Antes de que Manuela empiece, compañeritos, ustedes saben cómo son las clases conmigo. Estén atentos que todos van a participar en todo lo que vamos a hacer hoy. Manuela, te escuchamos. perfil del estudiante. Un ser que ame y respete su integridad física y la de las demás personas. Un ser capaz de desarrollar sus capacidades intelectuales mostrándose comprometido con un proceso de aprendizaje. Un ser con profundo sentido social y comprometido con su realidad personal y la de su entorno. Un ser capaz de establecer relaciones afectivas para encontrarse con otros sin perder su propia identidad. Un ser respetuoso en el trato con los demás y promotor de su conversación con el medio ambiente. Muy bien, Manuela, muchísimas gracias. Mire, yo sé que cuando Manuela terminó esta lectura, más de uno de ustedes en su respectivo grupo ha pensado, yo reúno esas condiciones. Yo puedo ser
yo puedo aspirar a ser representante de grupo. Entonces ahí está, muchachos, el perfil del compañerito que nos va a acompañar como representante de grupo en los décimos y en los undécimos. Giovanna, volvemos a hacer el cambio de la letra. Listo, hágale. Esperen, no. Sí, venga. Hagámosle de una vez a eso también. Listo, ahora sí. Dice Perfil del representante del grupo. perfil del representante de grupo. Muchachos, aquí esto que sigue complementa lo anterior. Complementa lo anterior. Entonces aquí son las condiciones mínimas que deben completar ese perfil que ahorita nos leyó la compañerita. Quiero saber, por ejemplo, si Valentina Acevedo Escudero de 11.1 está en el grupo. Está en la clase, si no, va a ponerle la falta y el 1 de una vez. Mentira. Valentina. Ana Sofía Maya. Ana Sofía sí está. Y entonces, ¿por qué no habla, pues? Ana Sofía Maya Jaramillo. Desactiva tu micrófono. Luisa Loaiza. Hola, profe. Hola, Luisa, ¿cómo amaneciste? Luisa. Luisa. ¿Quién es el profe? Bueno. Luisa, por favor, Señor. nos lees lo que ves ahí. Bueno, Lee, por favor, a partir de donde dice tener mínimo 1 año, requisitos para ser personero. Perdón, representante de grupo. bueno. Tener mínimo 1 año de vínculo con la institución. Buen desempeño académico y comportamental. Poseer alto sentido de pertenencia. Tener capacidad de argumentar y espíritu crítico para debatir. Manejar un vocabulario adecuado. Listo. Si tú reúnes esas condiciones, esas características, tú estás apto, estás apta, estás en condiciones para aspirar a ser representante de tu grupo. Mira el esquemita, y entonces tú tendrías, si te eligen representante de grupo, tú tendrías dentro del cumplimiento de tus actividades, tú tendrías que cumplir, escalar esas cositas que hay ahí. Llevar la vocería de tus compañeros ante quien tengas que llevarla, ante el coordinador, ante el rector. Servirle de apoyo a tus compañeros en las necesidades que tengan. Ser partícipe del trabajo en equipo. ¿Trabajo en equipo con quién? ¿Con quién? Con tu grupo primero y después con los representantes de grupos de los otros grupos. Desarrollar un liderazgo positivo. No disociar, no cazar peleas porque no se cumplen las ideas que tú tengas, sino dialogar. Ahí está el otro. A través del diálogo, entonces llegar a situaciones de solución de conflictos, de solución de problemas. Siga, profesora Joana, o ahí termina.
Están los deberes y los... No ha pasado de diapositiva, ¿cierto? Listo, ahora sí. No, ahí. Bueno. Dice derechos y deberes del representante de grupo. Y yo quiero que los compañeritos de 11 vayan interiorizando porque igual, estas cosas son válidas para quien aspire a ser más adelante personero de los estudiantes. Mariana Aguiar, ¿no está por ahí Mariana Aguiar? Mariana, te oigo. Hola, Hola Mariana, ¿cómo amaneciste? bien, ¿y usted? Bien, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, mija, hágame un favor, léame los derechos del representante de grupo. Derechos a la vida, a la educación, a la igualdad, a su intimidad, a ser tratado con dignidad, la libertad de expresión, a la paz. ¿Listo? Ahí está. Y esos son derechos que no solamente los tiene el representante de grupo, esos son derechos que los tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Aquí lo resaltamos para que el que sea elegido, si en un momento determinado, cualquiera en el colegio, cualquiera de la comunidad educativa le está faltando esas cosas, tiene que saber que tiene que defenderse. Gil Bolívar, Luisa Fernanda está por ahí, debe estar porque ella es muy cumplida. Hola, profe, buenos días. Hola Luisa, ¿cómo amaneciste? Pues bien, profe. ¿Estás aliviadita, gracias a Dios? Sí. Bueno, por favor nos colaboran leyendo los deberes de quien vaya a ser elegido representante de grupo. Deberes: ser solidario y respetuoso de la diferencia. El siguiente: garantizar un trabajo justo y equitativo. Respetar los derechos, derechos, libertades y oportunidades. Respetar la intimidad de los demás. Participar de acuerdo a las dinámicas sociales. Respetar opinión y culto. Muy bien, perfecto. Esta niña está leyendo de una manera espectacular. Muy bien. Joana. Listo, eso sería todo. Perfecto. Ahora, compañeritos y compañeritas, nos vamos a meter en el cuento de la guía cero que ustedes trabajaron y que ya algunos me han estado enviando. Estuve leyendo algunas. Hay cierta dificultad, en las que he leído hay cierta dificultad, muchachos. Mire, hay que aprender, muchachos, hay que aprender a crear, a hacer cosas por nosotros mismos. He leído algunas y han tenido dificultades a donde yo les digo, olvídate de las definiciones de los libros y de todas partes de ciencias sociales y te inventas una. Han tenido dificultad con ese puntico. Entonces hay que meterle el diente a esa cosa. Acuérdense, compañeritos y compañeritas, que nosotros en la guía cero lo que hablamos fue sobre el origen de las ciencias sociales. Eso fue lo que hablamos ahí y cuáles son las más importantes y cómo se aplican. Y la mayor parte de los puntos que ustedes resolvieron es aplicación de cosas de la vida diaria. Vamos a mirar si aquí hay un videíto y yo se los puedo compartir sobre el origen de esas ciencias sociales y vamos
comentando cositas. Prestenle atención al video. Mucho tiempo, los pensadores se preocuparon por encontrar un método similar al de las ciencias naturales para poder estudiar los fenómenos sociales. Esa búsqueda terminó con la llegada de... Muchachos, ahí hay una primera cosa. ¿Qué fue lo primero que hizo el ser humano sobre la naturaleza? Lo primero que hizo el ser humano sobre la naturaleza fue preocuparse por las cosas de la naturaleza, por las plantas, por el funcionamiento de los astros, etcétera, etcétera. Y tratar de darle explicación a esas cosas. En un comienzo, explicar los problemas de los seres humanos no fue la preocupación de los sabios de aquel tiempo, sabios entre comillas de aquel tiempo. Primero fue lo de las ciencias naturales. Miren lo que sigue. De la sociología. El pensamiento social, es decir, la reflexión sobre la sociedad, es anterior al surgimiento de la sociología como ciencia. Los primeros que se detuvieron a pensar en la sociedad fueron los griegos. Ellos la llamaban filosofía social e intentaban definir cómo debían ser las relaciones sociales y cómo debían funcionar las buenas sociedades. No analizaban lo que eran, sino que teorizaban sobre lo que debían ser. Pero entre los griegos y nosotros pasaron muchos siglos. Supongo que habrá habido otros autores preocupados por las cuestiones sociales. Sí, el punto de ruptura que permitió el surgimiento de las modernas ciencias sociales, como la economía, la política y la sociología, se encuentra en el Renacimiento y con Maquiavelo a la cabeza. Muchachos, hijos míos, hijas mías, miren. Ustedes este año, y ahí está la profesora Joana, van a tener la posibilidad, y ya lo mencionaron en el video. O sea, la primera preocupación de los antiguos, de los griegos, por el ser humano, se llamó filosofía social. Muchachos, la filosofía está en la raíz. La filosofía está en el origen de todas las ciencias, no solamente de las ciencias sociales, de todas las ciencias, porque todas las ciencias necesitan de la argumentación y todo ese tipo de cosas. Mire la partecita donde yo paré el video. Mire la partecita. Dice, realmente el surgimiento de las ciencias sociales se inicia en el Renacimiento, época moderna. Época moderna. Ahí se inicia. ¿Por qué se inicia ahí? Porque ahí es donde nacen todas las ciencias. Todas las ciencias arrancan del Renacimiento para acá. Antes había una serie de especulaciones, pero todavía no se llamaban ciencias. A partir de esta época se llaman ciencias. En su obra El Príncipe, aconsejaba cómo acceder al poder y cómo conservarlo. ¿El tema era el poder? Sí, porque el surgimiento de las modernas naciones y la constitución de los estados nacionales exigía estudiar las formas de organización del poder de las nacientes sociedades capitalistas. O sea que las ciencias políticas fueron las primeras ciencias sociales en surgir. Exacto. Pensemos que el Renacimiento provoca una revolución cultural al colocar al hombre y no a Dios como centro de sus obras. Esta postura, con el tiempo, lleva a cuestionar la teoría del origen divino de los reyes, lo que finalmente hace eclosión en la Revolución Francesa. ¿Alguien sabe cuál fue la segunda ciencia social en surgir? Aquí lo encontré, la economía. ¿Puedes leer para todos? Claro, la segunda ciencia social que se constituye como tal fue la economía, porque a partir del siglo XVIII el problema clave fue el de la producción, consecuencia de la revolución industrial. Adam Smith y David Ricardo fueron los protagonistas de la ciencia económica clásica. Gracias, Santiago. Estos cambios políticos y económicos señalan la disolución de las sociedades tradicionales y aceleran la transición hacia la formación de las sociedades modernas, en las que una nueva clase social, el proletariado fabril, exigía cambios en el orden social. Y allí surge la sociología.
Exacto. En este conflictivo contexto es que la sociología surge como una ciencia independiente de la filosofía, buscando posicionarse como campo de conocimiento específico para analizar los conflictos sociales de la época. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. Hola Lu, ¿qué te ocurre? ¿Estás enojada? Sí, un poco. Es que me encontré con una amiga que nunca deja de sorprender. Muchachos, en el trabajo que hicieron, yo les hice a ustedes una pregunta. Yo les dije, mencionen situaciones de la vida práctica en la que ustedes crean que están utilizando las ciencias sociales. Aquí, en este diálogo de estas imágenes, ustedes van a mirar la aplicación práctica de estas ciencias. No sé. Lo que pasa es que nunca sabes cómo va a reaccionar. Pero eso pasa con todas las personas. Con todas, ¿no? Existen personas que tienen siempre el mismo humor. Con Clarita nunca sabes si te tratará bien o mal. Bueno, Lu, no todos reaccionamos igual. Y además una misma persona puede reaccionar de forma diferente según las circunstancias. ¿No sería mejor que no cambiaran la forma de reaccionar? Quiero decir, si tú te comportas con las personas de la misma manera, deberían reaccionar siempre igual. Lu, no es así. Pero no te preocupes. Hubo algunos teóricos en el siglo XIX que pensaban como tú, que la sociedad podía ser estudiada como algo estático, aplicando el método de las ciencias naturales, y básicamente que la sociología debía ser la encargada de encontrar las leyes que rigen lo social, para así corregir las desviaciones que se produzcan. Pues, por un lado, la importancia que tiene la sociología como ciencia específica para entender la realidad en la que vivimos. Pero además, ahora sí que analizar los comportamientos sociales de los individuos no puede ser predecible. Menos mal. Cuando Clarita reaccione mal conmigo, trataré de entender por qué está actuando así. Seguro que el contexto social influyó. Lu, ya casi estás hablando como una socióloga. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365. Muchachos, ahí tienen ustedes entonces. Que nadie, oiga bien, ¿qué pasó ahí? Profe, buenos días. Soy Susana Castellón. Hola Susana, cuéntanos. Profe, era para pedirle un favor con un compañero que se le salió de la reunión por problemas. ¿Pero a qué se hace ahí? Pero que está en la sala, entonces que si por favor lo deja volver a ingresar nuevamente. Joana. En la sala de espera todavía no hay nadie, pero apenas él ingrese, yo lo acepto. Bueno, muchas gracias. Era yo, pero ya me dejaron entrar. Bueno. Bueno. Listo. Bueno, Gracias. Josué. Soto, Dime. métase a YouTube y pausa el video. ¿Cómo? Métase a YouTube. No te oigo. Métase a YouTube, de donde estaba reproduciendo el video. ¿Sí te da? Ahí. Listo, sí. No me da. Cierre entonces Sotico Google. Dime. Cierre Google.
Nada. He cancelado todo esto y nada. Pero el video todavía está abierto, Soto. Yo dejé de compartir, se acabó el video. Nos empapamos mucho de la ciencia social. Bueno, muchachos, entonces mire, volvamos sobre el tallercito que hicimos. El tallercito que hicimos. Ahí está en la reunión Sara María Almanza, creo que sí. Sara, te oigo. Hola, profe. Hola, Sara, ¿cómo amaneciste? Bien, ¿y usted? Sara, te voy a leer la primera pregunta de la guía cero que ustedes hicieron. Antes de que yo le lea la pregunta a Sara, tú me vas a decir lo que tú piensas. Tú no tienes que acordarte ni de los libros ni de nada. Muchachos, vuelvo y le repito, ya con ese video, con esos videos que vimos, usted ya sabe cuál es el origen de la ciencia social y para qué sirve. Sara decía así, muchos científicos sociales sostienen que las ciencias sociales son tan antiguas como el ser humano sobre la Tierra. ¿Cómo explicarías tú eso, Sara? Si no sabes, tranquila, no importa. Me dice, no, profe, no sé. Ay, profe, no sé. Bueno. ¿Quién tiene alguna idea? De los que está en la reunión, ¿quién tiene alguna idea? Herrera, Echeverry, Karen Juliet. ¿Está por ahí? Sara Gómez, ¿está por ahí? Señor. Cuéntanos. ¿Qué Yo piensas? pienso que sí, porque pues, es como muy, de verdad, porque desde el comienzo las personas necesitan como vivir en sociedad, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, tiene que ser como estudiado y evaluado, como para poder comprenderlo y hacerlo. Claro. Porque si no sabemos cómo hacerlo, pues esto sería un desastre y como que, pues, o nos trataríamos muy mal, o todos estaríamos con todos, pues sería como muy, bueno, muy rara la muchachos. situación si no supiéramos cómo hacerlo, o si no aprendiéramos cómo. Muy bien, muy bien. Mire, el video que vimos arranca con los griegos, ¿sí o no? Dice, bueno, los griegos fueron los primeros que empezaron con este cuento y la llamaron filosofía social y después sociología y bueno. Compañeritos de 10 y de 11, miren la importancia que le dan en el video a la política y a la economía. A la política y a la economía, sin decir que las otras no son importantes. Ahora, ustedes deben tener claro una cosa, ¿cuál es el tronco común? ¿Cuál es el origen de todas? La filosofía. Ahí está todo el cuento. Entonces, miren, nosotros en 10 y en 11 vamos a mirar, vamos a ver una materia que se llama ecopolítica. Ahí vamos a profundizar. Mire cuántos miles de años han pasado desde que los griegos se pusieron con este cuento y mire dónde estamos. Y seguimos trabajando sobre las cosas que ellos habían practicado hace mucho rato. Devolvámonos un poquito. El video empieza con lo que hicieron los griegos. Entonces la pregunta es, antes de lo que hicieron los griegos, ¿qué pasaba con la sociedad? O sea, la sociedad era una cosa al garete ahí, donde ninguno se cuestionaba acerca de las relaciones, acerca de los conflictos, etcétera, etcétera.
Entonces, solo a partir de los griegos hay esa preocupación. ¿Y antes qué? Muchachos, miren. Antes, ustedes saben que las comunidades primitivas eran fundamentalmente nómadas, andariegas. No tenían lugares fijos donde existir. Y entonces entre las comunidades antiguas no había conflictos. Ninguno se preocupaba por lo que pasaba entre ellos. Escúchenme bien. Por si en las evaluaciones que vamos a hacer yo les pregunto cuál es la relación o el punto de encuentro entre lo anterior a los griegos y los estudios que hicieron los griegos. Escúchenme bien. Sí había conflictos entre las comunidades primitivas. Por eso en el documento dice que si, en la pregunta dice que si se puede considerar tan antiguas con el hombre mismo. Claro, claro que sí. Lo que pasa es que el nombre de ciencias sociales solo viene desde la época moderna, pero antes ya se trataban estos problemas. ¿Cómo se trataban en las comunidades primitivas? Que el de esta comunidad, el de esta aldea, le robó los plátanos, le robó no sé qué al del lado, etc. Entonces esas preocupaciones de cómo acabar con eso las resolvieron de la siguiente manera. Los viejos, los ancianos, como yo, dijeron, a esto hay que ponerle solución, esto esto hay que evitarlo. Entonces, por decisión de estos ancianos, se formó una cosa que se llamó así, Consejo de Ancianos. Entonces, esos consejos de ancianos, antiguamente, antes de que los griegos hicieran todos estos estudios, pusieron unas normas que no estaban escritas en ninguna parte porque la escritura es posterior, sino que eran recomendaciones orales, recomendaciones verbales. Cada cierto tiempo se reunían los consejos de ancianos, reunían a las comunidades y les decían esto está permitido, esto está prohibido. Ahí ya hay ciencia social. Claro que no se llamaba ciencia, eran unos principios muy incipientes, etcétera, etcétera. Ya después cuando aparece la escritura, entonces esas cosas que inicialmente eran orales ya se vuelven escritas y surgen unas normas y a partir de eso después los griegos forman lo que ahora son las ciencias sociales. Lo mismo que pasa en la casa de ustedes, pasaba en esas comunidades. En la casa de ustedes hay un montón de cosas que no están escritas en ninguna parte, pero que por la fuerza de la costumbre y por lo que muchos de ustedes llaman la cantaleta de los viejos, de los papás, entonces eso se va interiorizando y se va convirtiendo en norma. Así se hacía antes de los griegos y ya ustedes saben después de los griegos cómo se hicieron las cosas. Entonces, compañeritos y compañeritas, para concluir, porque ya me le he robado un montón de minutos a la compañerita Joana, para concluir, compañeritos y compañeritas, ya a ustedes les queda muy claro qué son las ciencias sociales. A ustedes les queda muy claro qué pasa después de los griegos, qué pasa después del Renacimiento, qué pasa antes de los griegos. Entonces ustedes ya son unos expertos que pueden hablar de ciencias sociales. Mire que en el video dicen una cosa, en el video dicen, entonces el surgimiento de las ciencias sociales está relacionado con el poder, está relacionado con el manejo del poder. Claro que sí, claro que sí. Una ciencia como la política surge precisamente para eso, para ordenar, para organizar, para mirar cómo se gobiernan y cómo se ordenan las sociedades, cómo se organizan y cómo se ordenan las sociedades. Obviamente que hay gobiernos que antes que organizar lo que hacen es desordenar. Los gobiernos colombianos a lo largo de la historia son un ejemplo.
Aquí se ha gobernado en favor de quién, en favor de los que más tienen, en favor de los ricos y los pobres. No, ahí están, sobrevivan de cualquier manera. Y la política desde el origen griego no es eso, la política es el manejo de las sociedades para beneficio de los que más lo necesitan. En 10 y en 11, en la guía 1 que ustedes van a trabajar, ahí hay unas preguntas relacionadas con la relación entre la economía y la política. Mire que desde estos griegos, ahí te están hablando ya, te están diciendo, es que las dos, de alguna manera lo dijeron, las dos tienen que ir juntas. ¿Y por qué tienen que ir juntas? Porque ¿qué hace un político para gobernar un departamento, un municipio, si no tiene economía, si no tiene plata? Entonces, las dos tienen que ir juntas. Lamentablemente, nuestros políticos, muchachos, la gran mayoría, llegan a los cargos no con el fin de coger la economía a través de la política y manejarla a favor de los más pobres, sino a favor de ellos mismos y de sus propios grupos políticos, y por eso estamos en la corrupción en que estamos. Entonces, muchachos, le vamos a meter mucho el diente en economía, en política, en sociología, en filosofía, a todas estas cosas de la sociedad. Razón de ser de las ciencias sociales, la sociedad. Razón de ser de las ciencias sociales, las relaciones entre nosotros, los seres humanos, y el video te lo mostró muy claramente. Si tienen alguna pregunta, los escucho, si no, le damos paso a la profe Joana. Muchachos, quiero oír preguntas. Muchachos, no hay preguntas, ustedes me dejan muy feliz, entonces yo expongo muy claro y ustedes no tienen nada que preguntar. Mi Dios les pague, muchachos, muchos ánimos, para adelante. Espero que los compañeritos que se van a postular para la personería estudiantil, a partir de lo que hicimos hoy, tengan muy claro cuál es el cuento, para dónde vamos, que relacionen todas estas cosas del gobierno escolar con las ciencias sociales, etc. Profe Joana. ¿Sí? ¿Oigo? Es que yo tengo una pregunta, pero esa parte del tema. Diga, mija. Es que era para preguntarle que si usted tenía respuesta automática. Sí, mija, a partir de ayer. Ah, bueno. Los que me llegaron antes del día de ayer, no les aparece la respuesta automática. Los que me llegan a partir de hoy, sí. Ah, bueno, profe, gracias. Perfecto. Señor Joana. Listo. Muy buenos días para todos. Otra vez, a algunos no los alcancé a saludar. Espero que todos estén muy bien, que les haya rendido bastante estas 2 semanas. El día de ayer estuve como revisando la clase que tuvieron hace 8 días para ver el profesor Edgar hasta dónde había avanzado, y vieron que avanzaron mucho. De hecho, que hicieron la lectura toda completa del texto de filosofía que había, y aunque hay algunos conceptos que aparecen dentro de la lectura que a veces son, digamos, difíciles de interpretar o de entender dentro de la misma lectura, esa misma lectura es corta y digamos que pues son 3 sencillas preguntas de esa actividad que muchas veces no tienen ni siquiera que recurrir a la misma lectura para responder. Incluso antes de que ustedes respondan esas preguntas, ahí en el encabezamiento de la actividad dice que desde su concepción, aunque basándose en la lectura, pero desde su concepción personal, responda a las siguientes preguntas. Entonces yo espero que ustedes se hayan tomado el trabajo, ojalá que sí, de responder desde lo que ustedes crean, opinen y piensen al respecto. Joa, ¿me permites? Hola. Claro que sí. Un asuntito. Claro. Mire, en relación con lo que les está diciendo Joana, acuérdense que hace 8 días yo les dije, muchachos, la filosofía no está en las nubes, la filosofía no está en los libros. Acuérdense que yo les dije, y es lo que les está diciendo Joana. La filosofía eres tú.
La filosofía es tu pensamiento, la filosofía es tu criterio frente a las cosas que te pasan todos los días. La filosofía es tu actitud frente a la vida. La filosofía es la forma como tú resuelves tus cositas sencillitas de tu vida diaria. Eso es la filosofía. Yo le decía a Joana hace 8 días a los muchachos que hace, no sé, 15, 20 años, la filosofía se ganó la aversión de los estudiantes de bachillerato porque es que los sistemas educativos en ese tiempo, ¿qué hacían? Enseñarles un montón de nombres, hacerles aprender de memoria un montón de teorías que a la final no les servían para nada y no aterrizaban. Yo les decía, ahora la filosofía está aterrizada. Y les dije una cosa, les dije, y la profe que viene es una profe muy aterrizada en ese cuento de la filosofía y les va a ir muy bien. Entonces que ellos se metan en la cabeza que es que la filosofía no está por allá en los asteroides, en yo no sé dónde, no, eso está ahí, eso lo tiene usted en su sangre, en su razón, en su pensamiento, tu actitud frente a la vida, eso es la filosofía. Qué pena interrumpirte, Joan. Tranquilo. Si bien la filosofía, como dice Soto, pues por lo general, ¿cierto? La filosofía, o sea, la gente que se dedica a hacer filosofía, trata de realzar la cotidianidad a conceptos muy elevados, siempre parten de la cotidianidad, ¿cierto? Y todos vamos a partir. Yo quiero partir de que todos ustedes se sientan filósofos. Para mí es muy importante, sobre todo en el colegio, que me parece una cosa extraordinaria y maravillosa, que se empiece a dar filosofía desde los grados inferiores. ¿Por qué? Porque es que con el paso del tiempo nosotros vamos perdiendo la capacidad de asombro y nosotros como tal no podemos perder esa capacidad, porque la capacidad del asombro es la que nos lleva y nos motiva a cuestionarnos, a preguntarnos, ¿cierto? A criticar en el buen sentido de la palabra, no solamente a verle las cosas malas a la vida. Puede que la filosofía en efecto trate de resaltar esas cosas, pero es precisamente para motivar a un cambio y a una transformación. Entonces el texto como tal les hablaba, pues yo lo puse, ¿cierto? Y lo puse como, digamos, la actividad primera, como una invitación para que ustedes traten de quitarse ese precepto que se tiene de la filosofía, de que es que la filosofía es aburrida, son un montón de locos, incluso se tiene la visión social de que el filósofo es un inadaptado, etcétera, ¿cierto? Quitarnos esa venda de los ojos y asumirnos que nosotros mismos somos filósofos. Que puede que ustedes no se dediquen de lleno a la filosofía, claro, maravilloso, pero para mí es muy importante que nosotros conservemos tal cual como los niños esa capacidad de asombrarnos ante el mundo, con cualquier cosa, con la naturaleza, con la misma maquinaria social, porque llegamos a estas instancias sociales de relacionarnos como nos relacionamos, ¿cierto? Y no de otra forma. Entonces, esa capacidad de preguntarnos no la podemos perder. Y en muchas ocasiones, digamos, los padres, el sistema, etcétera, tiene la culpa de que nosotros poco a poco vayamos perdiendo el interés por las preguntas. Cuando, digamos, los niños están en su capacidad, en la época donde preguntan mucho, pues a veces resulta, al principio resulta como, ay, qué bueno, está preguntando, no sé qué, pero al tiempo se vuelve exasperante y muchas veces los he oído perfectamente a los papás, no pregunte tanto. Entonces, perdemos la capacidad de hacernos preguntas, ¿cierto? Yo no voy a preguntar porque es que pues, preguntar no vale la pena. Y cuando estamos en instancias universitarias, por ejemplo, que tenemos que hacer proyectos de investigación o incluso del mismo colegio, cuando ustedes tienen que plantearse objetivos y un montón de cosas, eso es volver, digámoslo así, a aprender a hacernos preguntas. Entonces tenemos que quitarnos esa venda social
de que la filosofía es una materia aburrida. Yo voy a tratar en lo posible de traerles temas que los acerquen muchísimo al cuestionamiento, ¿cierto? Y que les agraden de algún modo, ¿cierto? Y un tema que me parece pues primordial que tocaron hace 8 días y que el texto lo toca es la capacidad que ese cuestionamiento nos hace libres, ¿cierto? Entonces nosotros al cuestionarnos por nosotros mismos no tenemos que depender, digamos, lo de las respuestas o asumir las respuestas que nos dan los otros como si fueran nuestras respuestas, sino que al preguntarnos también nosotros tenemos la capacidad de responder por nosotros mismos y de ser entonces autónomos y por tanto libres. Lo que nos diferencia, entre comillas, ¿cierto? Lo que nos da el plus en la creación de respecto al resto de los animales es la capacidad racional, ¿cierto? La capacidad del pensamiento, del habla, la capacidad de maravillarnos con el mundo, la capacidad de no ser solamente u obrar por instinto, sino también pensar, racionar, reflexionar. Entonces, no podemos renunciar a esa capacidad, no podemos asumir todo lo que nos dicen las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, sino que tenemos que hacer uso de esas facultades que la naturaleza, Dios, el cosmos, la divinidad, etcétera, etcétera, nos ha otorgado, afortunadamente. Entonces, las 3 preguntas lo que hacen es invitarlo, ¿cierto?, a que usted haga uso de esa autonomía en el pensamiento que tiene y no depender tampoco tanto de los textos. Los textos que yo les pongo claramente son para que ustedes se adueñen de los conceptos, para que tengan una base de cómo responder. Pero, por favor, y yo creo que Soto también es partidario de eso, que ustedes hagan uso de su pensamiento, es muchísimo más válido, aunque digan cualquier barrabasada, entre comillas, que no va a ser ninguna barrabasada, ¿cierto? Que ustedes respondan desde lo que ustedes piensan a que copien y peguen lo que dice el texto, porque no hay ninguna actividad de aprendizaje en ese sentido. Entonces, como lo decía ahorita, ese texto, o más bien la actividad, es una invitación a que se quite, como ya lo he venido diciendo, esa venda que tiene la filosofía, ¿cierto? Que es algo de manual, eso no es así, que la filosofía parte de las cosas cotidianas y que ustedes, yo y todos los seres humanos, muchos más los niños que incluso nosotros como adultos, somos filósofos. En calidad de lo que seamos, somos filósofos y todos estamos llamados a ser sabios. Entonces, eso lo decía el gran filósofo Aristóteles, ¿cierto? Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. De algún modo, lo que nos mueve en la vida a desarrollarnos como personas es esa capacidad que nosotros tenemos de adquirir conocimiento y por tanto sabiduría. Usted no va cuando se siente triste, usted no va donde el amigo que más bobadas le dice, usted escoge al amigo que usted cree que tiene más sabiduría para aconsejarlo, ¿cierto? Entonces, en esa medida, todos buscamos la sabiduría propia en los demás, socialmente, entonces eso es muy importante. Eso en cuanto al tema de la filosofía, ¿cierto? No los pienso pues como atarugar más de contenido o de llamar, digámoslo, idealmente para que ustedes conversen conmigo sobre filosofía, eso lo haremos en las posteriores clases, sino que hasta ahí dejo el tema. Igual la semana pasada lo hicieron muy bien, me gustó mucho el ejercicio que hicieron con el profesor Edward, ese acercamiento de palabras que tuvieron de definir la filosofía o la importancia de la filosofía, me gustó mucho, muy interesantes sus respuestas, y bueno, eso sería como todo en cuanto al tema de filosofía. Les voy a volver a compartir la imagen
de el representante del grupo, ¿cierto? De la convocatoria. Entonces, volvamos a partir de que si usted cree que es bueno para el liderazgo, para tener la vocería, para ese montón de requisitos, bueno, ni tan montón, de esas características que ya el profesor Soto les explicó, postúlese, ¿cierto? Digamos que muchos de los problemas que tenemos socialmente es la indiferencia que tenemos respecto a la política y a la sociedad como tal. Y debemos cambiar eso. Por ejemplo, ¿por qué ganan ciertos presidentes? Pues porque no hay quien vote. Entonces son unos poquitos que votan en colectividad, ¿cierto? Entonces no es la mayoría, no es el pueblo finalmente el que habla en esas votaciones. Que es que mi voto no cuenta. Claro que sí, de voto en voto se hace un montón. Entonces, estos espacios que se generan desde el colegio es precisamente la invitación para que nos involucremos en la política, ¿cierto? Para que ejerzamos la democracia, que es un sistema de gobierno tan bonito y tan puro, pero que nosotros como sociedad hemos permitido también que se manche, ¿cierto? Todos tenemos esa responsabilidad. Así que si usted es bueno para ser líder, este es un espacio imprescindible, ¿cierto? Para que usted, digamos, se haga como notar o, en fin, haga un buen ejercicio entre la comunidad de su grupo y entre la comunidad educativa del colegio. Entonces, bueno, digamos, esta imagen la va a hacer llegar su director de grupo, ¿cierto? Y digamos que la convocatoria va a ser del siguiente modo. Si usted quiere ser representante de grupo, va a enviarle a su director de grupo un video de 30 segundos máximo, máximo 30 segundos, ¿cierto? Se lo va a enviar a su director de grupo. Tiene plazo hasta el viernes 12 de febrero, es decir, hasta pasado mañana, para enviar ese videíto. Y ya el profe se va a encargar entonces en la dirección de grupo de la próxima semana elegir el representante de grupo con base en en las propuestas, ¿cierto? De los candidatos a representante de grupo. Básicamente es eso, ¿cierto? Anímense a participar. Todos, estoy casi que segura que todos reúnen esas condiciones, que algunos se animen más que otros por su carácter de extroversión, otros tal vez eran más tímidos, pero todos reunirían idealmente esas condiciones. Entonces, anímense a participar, es muy importante que lo hagan. Cuando uno se vuelve grande, digamos en estos grados, como que de algún modo pierde el interés en muchas cosas y no hay que perderlo. Estos espacios son muy importantes para ustedes, para su desarrollo. Entonces, bueno, disculpen de pronto tanta cháchara, pero créanme que es de debida importancia resaltar como estos procesos que tiene cada institución. Sotico quiere añadir algo más para que procedamos de una vez, antes de que Sotico de pronto intervenga. 10.2 para que porfa empiece el registro de la asistencia. 10.1, el registro de la asistencia. Voy a ver si el chat está habilitado para que porfa 10.2 vaya registrando su asistencia. Sotico, el micrófono. Vea, compañeritos. Yo pienso que cayó como anillo al dedo el trabajo que ustedes hicieron sobre la guía cero, tanto en lo que tiene que ver con sociales, como lo que tiene que ver con filosofía, como lo que tiene que ver con religión, como lo que tiene que ver con ética.
Muchachos, si hay algún libro filosófico válido en todos los tiempos y en todas las sociedades, es la Biblia. Cuando nosotros hablábamos de las relaciones, hace 8 días, de las relaciones entre la religión y las ciencias sociales, yo les mencionaba a ustedes que si usted quiere conocer la historia de la humanidad, la historia de las sociedades en el mundo, lea la Biblia. Ahí está la historia de la humanidad. Obviamente que hay 50.000 formas diferentes, respetables todas, para la gente leer y entender y respetar lo que hay en la Biblia, pero ahí está la relación. Mire, cayó al dedo. Sotico, qué pena. 10-2, porfa, registre la asistencia. Mire, cayó al dedo lo que estamos trabajando de esta guía 0 con lo que vamos a ver en economía y en política en 10 y en 11, porque en el videíto te mostraron, ahí te mostraron el origen de los conceptos, ahí te mostraron el origen de los conceptos y cómo esos conceptos han evolucionado a lo largo de la historia. Y hablando de política, y hablando de sociología, y hablando de sociedad, y hablando de participación, ahí tiene usted la elección del representante de grupo. Ahí tiene usted la elección del personero. Ahí tiene usted la elección del Consejo de Padres, que también se va a hacer la semana entrante. Entonces, muchachos, estas ciencias sociales, muchachos, desde los griegos y antes, como se los mostré ahora, y después de la Edad Moderna, esto no para, muchachos. La actividad de las ciencias sociales no para, porque en la medida en que las sociedades crecen, en la medida en que las sociedades se desarrollan, ahí están las ciencias sociales pendientes y ahí están las ciencias sociales estudiando. En el trabajo... Otra vez, Otico, 11-1, porfa. En el trabajo, yo les decía a ustedes, yo les hice una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el resultado de un profesional en Colombia que llegue a hacerlo sin haber visto ciencias sociales, sin haber visto filosofía, sociología? Fracasado. Tipo de estos, si es que llega, nunca va a saber cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, si se los están violentando, si no se los están violentando. Entonces, las ciencias sociales construyen sociedad. Las ciencias sociales construyen seres humanos integrales, porque tú, además de que te formas en un saber específico, tú conoces tus deberes, tú conoces tus derechos y sabes cómo defenderlos. Miren, muchachos, una persona empezó a estudiar medicina y esa persona me llamó a mí y me dijo: Soto, estoy enredado, estoy embalado. Yo, ¿pero qué pasó? En este primer semestre estoy volviendo a leer la Constitución Política, estoy trabajando sobre Constitución Política, estudiando medicina. Entonces mire usted cómo esta política, cómo estas ciencias sociales están metidas en la piel de nosotros, en la vida de nosotros todos los días. Yo a la persona que me llamó le dije: pues con razón, hermano, es que usted como médico tiene que saber cuáles son sus deberes con sus pacientes, cuáles son los derechos que los pacientes tienen en relación con la actividad suya. Cuando usted, al formular, al hacer una cirugía, está violentando o está respetando los derechos de la gente. Entonces, muchachos, los compañeritos de 11, el año entrante, que ya estén
en sus saberes específicos, en lo que van a estudiar, etcétera, ustedes se van a seguir encontrando con estas ciencias sociales, con la filosofía, en todo, en todo. Mire, muchachos, cosas tan sencillas como estas. Cuando usted lo ingresan a un hospital, por las razones que sean, o a un familiar suyo, por las razones que sean, y usted va a salir de ese hospital y usted económicamente no tiene con qué pagar, ¿qué es lo primero que a usted le dicen? Vaya, hable con la trabajadora social. Vaya, hable con la trabajadora social a ver qué se puede hacer en relación. Ahí están las ciencias sociales presentes en la vida de ustedes. Y nos las vamos a seguir encontrando. Y hay ciencias sociales, muchachos, que son más aplicables que otras. La economía y la política son cosas particularmente importantes porque con eso es que se maneja la sociedad. La psicología, la sociología, esas son ciencias que la gente todos los días. Mire usted en el colegio, tú tenías problemas en la presencialidad, Dios quiera que regresemos ligero a eso. Y a ti, ¿qué te decía? Vaya, hable con el psicólogo. Vaya, hable con el psicólogo. Entonces, muchachos, son cosas que están presentes en la vida de nosotros todos los días. Y la semana entrante, con la elección de representante de grupo, con la elección del Consejo de Padres y más adelante con la elección del personero de los estudiantes, muchachos, ahí sí que vamos a poner en práctica esa ciencia social que es la política. Muchachos, todos los días en los noticieros, que el presidente, que el gobernador, que el alcalde, que el senador, que yo no sé quién, que dijo, que criticó, que vaya y venga. Eso es aplicación de las ciencias sociales, eso es aplicación de la política. Lastimosamente, muchachos, lastimosamente, aquí en nuestro medio y en otras partes del mundo también, la política la relacionan con la corrupción por el desenfoque total que muchos políticos, no todos, que muchos políticos han hecho del manejo del asunto. Pero sin la política las sociedades no pueden vivir porque son las que rigen y orientan los destinos de estas sociedades. Entonces, muchachos, nos esperan 10 mesecitos, 9 mesecitos, donde vamos a estar inmersos en la política, donde vamos a estar inmersos en la economía, en la filosofía, en la sociología, en la psicología. Y ustedes van a salir formados como unos seres humanos completamente integrales, muchachos, integrales, respetando al otro, entendiendo al otro, etcétera, etcétera. Bienvenida a las ciencias sociales, bienvenida a la filosofía, y estoy completamente seguro, muchachos, que vamos a aprender mucho y que cuando ustedes salgan el año entrante, los compañeritos de 11, a la vida práctica, a enfrentarse al mundo, ustedes van a tener los elementos necesarios para enfrentarse bien a ese mundo y salir airoso de ese compartir y de estar ahí con la sociedad y aportarle a la sociedad para su crecimiento con lo que van a estudiar y con lo que van a hacer. Sotico, ya es la hora de ir tomando asistencia para que podamos ingresar al otro ciclo. Perfecto. Listo. De pronto quienes no alcanzaron en el grupo correspondiente, por favor háganlo de una vez para que todos queden con su debida asistencia y ya ir cerrando esta clase. Les agradecemos Joana, pero mucho entonces su asistencia. hagámoslo grupo por grupo. Ya se hizo. Sí. Listo. Bueno, muchachos, qué alegría haberlos visto, muchachos. Mire, Joana, los otros profes y yo y las directivas del colegio tenemos grandes expectativas con ustedes como seres humanos. Yo sé que nos va a ir muy bien. Yo sé el material que tenemos. Yo sé la calidad de gente que tenemos. Y tenemos
para formar una cantidad de muchachos, una cantidad de personas que le van a aportar mucho a la sociedad colombiana en el futuro. Muchachos, mi Dios les pague por la atención, que tengan buen día y mucha seriedad y mucha responsabilidad y mucha filosofía y mucha política y mucha economía en lo que hagan en la vida, muchachos. Mi Dios les pague. Que estén muy Igualmente, bien, gracias. muchachos. No, profe, muchas gracias. Que Profe, esté bien. muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, Sara. Bueno, chao, chao. Joana, chao, mija. Chao, Sotico. Chao.